Vamos a estudiar ahora elementos a flexión y para ello nos introduciremos en el campo de las vigas prismáticas. Las vigas prismáticas se denominan también estructuras de sección activa. Son más versátiles y más comunes que otras estructuras en nuestro entorno y se basan en las propiedades seccionales de los componentes rígidos individuales, tales como vigas y columnas. Sabemos que todos los edificios que se construyen a partir de vigas, losas de entrepiso y columnas pueden describirse, por lo tanto, como estructuras de sección activa. En comparación con los sistemas de forma activa y de vector activo, que son los que hemos estudiado hasta el momento, los componentes de un sistema de sección activa están diseñados para resistir las fuerzas de flexión, cortante y de torsión, así como de tracción y compresión axiales, es decir, que corren paralelas a sus ejes. La eficacia de una estructura de sección activa depende, por lo tanto, de las propiedades de la sección transversal de los componentes y de su longitud y altura libres. A diferencia de las vigas reticuladas formadas por nudos y barras, vamos a estudiar a continuación las vigas prismáticas, es decir, vigas completas que están habitualmente construidas en hormigón armado o mediante piezas de madera. Vamos a estudiar inicialmente los cortantes y momentos flectores, dado que son los dos tipos de esfuerzos que nos ayudan a entender el comportamiento de las vigas. Empezaremos diciendo que una viga recta sobre apoyos es un símbolo del conflicto básico de direcciones que es preciso resolver mediante el proyecto estructural. La dinámica vertical de las cargas contra la dinámica horizontal del espacio útil, como lo define Ignacio Paricio. Las fuerzas exteriores son transmitidas mediante una masa material y una continuidad del elemento. Las cargas verticales dentro de la viga deben transformarse en esfuerzos horizontales, produciendo cortantes y momentos que finalmente llegarán a los puntos de apoyo en donde se producirán reacciones equivalentes a la carga total aplicada sobre el sistema. En ese proceso de transformación de cargas verticales a esfuerzos horizontales, a reacciones también verticales, se producen dos tipos de esfuerzo. Para poderlos visualizar, nos apoyaremos en los modelos construidos en el taller del profesor Mauricio Domínguez de la Universidad del Valle. Él, con sus estudiantes, ha elaborado un modelo de una viga formado por pequeños segmentos que están conectados entre sí en su interior mediante un cable. Cuando la pieza se pone a cargar solamente su peso propio, notamos que las diferentes partes que la componen, en este caso que componen la viga, intentan deslizarse unas sobre otras, intentan resbalarse unas sobre otras por efecto tanto de la gravedad como de su efecto natural, que es el peso propio. Esa tendencia a resbalarse o a deslizarse de una pieza sobre la otra es lo que definimos como el principio del cortante. El cortante es un esfuerzo que intenta, como su nombre lo indica, cortar la viga transversalmente a su eje en cada uno de los puntos que la componen. Pero al mismo tiempo, la viga experimenta otro fenómeno, y es que por efecto de la deformación, las piezas se comprimen en la parte superior y se traccionan en la parte inferior. Producto de ello es que visualizamos que las piezas intentan juntarse, unirse, empujarse en sus aristas superiores, mientras que se separan en sus aristas inferiores. Es decir, que las piezas no solamente experimentan el cortante representado en la figura de la izquierda, sino que experimentan, como se aprecia en la figura de la derecha, esfuerzos de compresión
en la parte superior y de tracción en la parte inferior. Pasando a un plano mucho más teórico, eso lo podemos visualizar también y representar mediante expresiones matemáticas. Tenemos una viga apoyada en los puntos A y B extremos, una carga distribuida que está aplicada perpendicularmente al eje y vamos a marcar un punto D cualquiera situado en el desarrollo de la viga. Ese punto D está situado a una distancia X con respecto al punto A o primer punto de apoyo izquierdo. Vamos a considerar únicamente el tramo en la izquierda, es decir, vamos a omitir por ahora el tramo cortado o eliminado de la parte derecha, no sin antes reconocer que al producir ese corte, el tramo de la derecha intenta desplazarse, deslizarse con respecto al tramo de la izquierda. Viendo este tramo que estamos viendo, uno de los dos en los que quedó parte de la viga, vemos que hay una carga vertical hacia arriba de RA y hay unas cargas hacia abajo, aquí en color azul, que son el peso de la estructura. Una carga distribuida que puede ser producto del peso propio más el peso vivo. Para que se produzca un equilibrio en la estructura, deberá aparecer necesariamente una fuerza V en el punto D. Esa fuerza V es la que produce el equilibrio vertical en el sistema. Esa fuerza V es en efecto la que ha intentado cortar o deslizar una parte de la viga con respecto a la otra. Por esa razón, esa fuerza V vamos a denominarla como fuerza cortante o en otros textos puede aparecer como fuerza de cizalladura. La cortante, por lo tanto, es una fuerza vertical que corta la estructura, pero además genera un equilibrio dentro del sistema para que se conserve la propiedad según la cual la sumatoria de fuerzas que actúan sobre ella es igual a cero. Por otra parte, si cortásemos la viga en el punto D, el tramo de la izquierda intentaría rotar usando como punto de apoyo el punto A, mientras que la parte de la derecha haría lo mismo, una rotación, pero en este caso usando como punto de apoyo el punto B. En el proceso de rotación de ambos segmentos de la viga, notamos que las partes superiores de la viga se empujan y las partes inferiores se separan. ¿Qué ocurre? Si nuevamente analizamos solamente el lado izquierdo, notamos que para que ese lado izquierdo recupere su posición inicial o mantenga su posición inicial, tendremos que hacer un momento de giro, en este caso negativo, sobre la cara libre del segmento de la viga para que ella se mantenga en su posición original y no rote, no gire con respecto al punto A. Ese momento rotacional o momento en el punto D produce un equilibrio en el sistema y vamos a llamarlo momento flector. Es importante resaltar que a causa de la deformación por flexión se producen entonces tensiones en la mitad inferior que son de tracción y compresión en la mitad superior, produciendo entre ambas un momento de giro interno o un esfuerzo rotacional en cada una de las caras de la viga. Esta última consideración es muy importante, dado que la eficiencia de un elemento estructural como una viga puede ser mejorada retirando algunas de sus partes sometidas a tensión sin que él pierda ninguna de sus propiedades mecánicas o resistentes. Por ejemplo, en una viga prismática de sección rectangular, como en este caso, hecha además en madera laminada, tenemos que en la mitad inferior se producirán esfuerzos de compresión a causa de su deformación por flexión, mientras que en la mitad inferior se experimentarán esfuerzos de tracción causados también
por la carga que actúa perpendicularmente a su eje. Mientras que en una viga de acero, por ejemplo, disponemos la mayor cantidad de área en la mitad superior, dado que experimenta allí las compresiones, y disminuiremos el área en la parte intermedia, dado que es en la mitad donde las tensiones, tanto de tracción como de compresión, van disminuyendo. También lo podemos ejemplificar en vigas que tienen perforaciones que suelen situarse cerca al eje medio, llamado también el eje neutro, dado que las tensiones son mayores en la cara superior e inferior y menores en la parte central. Pero intentemos ahora ya no solamente cualificar las tracciones y las compresiones y los cortantes y los momentos. Tratemos de entender un poco cuál es su efecto en las estructuras y darles una expresión de tipo matemático estático. Empecemos por los esfuerzos cortantes. Consideremos una viga situada en los puntos, apoyada en los puntos A y B con una luz L, sometida a una carga P ubicada en la mitad de la luz. Sabemos que por simetría la reacción en A es igual a la reacción en B, por lo tanto cada una de ellas es igual a P medios. Cortemos ahora la viga en un punto D que está situada en la mitad izquierda de la viga. Esa mitad izquierda está definida por la aplicación del punto P, es decir, por L medios. Por lo tanto, le damos una restricción al punto D. Decimos que D está situado en una posición X, donde X cumple con la condición de ser mayor de 0 pero menor que L medios. Luego vamos a cortar la viga en otro punto D', situado en la mitad derecha de la viga, lo cual se define con la restricción de que X, su distancia, la distancia de D' al punto A, es mayor que L medios pero menor que L. Analicemos el primer caso, el corte en el punto D, y trabajemos únicamente con lo que aparece allí representado. Nuevamente volvemos a la condición de que para que exista equilibrio en el sistema, deberemos de considerar la fuerza cortante V que está situada en el punto D. Y esa fuerza, repito, es la cortante. Dada esa condición, estableceremos ahora las ecuaciones de equilibrio. Decimos primero que las fuerzas en Y son equivalentes a la reacción en A positiva hacia arriba menos la V cortante hacia abajo y es igual a 0. Por lo tanto, siendo RA igual a P medios, la expresión queda como fuerzas en Y es igual a P medios menos V, de donde se deduce que la cortante vale P medios, es decir, la mitad de la carga. Además de que la V vale la mitad de la carga, su valor vemos que no depende de X, no depende de la posición. Por lo tanto, el valor de la cortante es siempre el mismo en el lado izquierdo de la viga, independientemente de su distancia al punto de apoyo A o independientemente de su distancia a la carga P. Ahora, desde el punto de vista rotacional, esta mitad izquierda intenta rotar, girar con respecto al punto A. Para que no se produzca esa rotación, aplicamos un esfuerzo, momento rotacional en el punto D, de tal forma que la mitad izquierda recupera su posición inicial. Hacemos ahora una ecuación de momentos con respecto al punto D. Decimos que con respecto a D, es la fuerza RA la que produce un momento. Y ese momento es igual a su valor de RA por la distancia X. Sabiendo que RA es igual a P medios, la ecuación queda como momento con respecto a D es igual a P medios por X. Es decir, que el momento sí depende de la posición X, porque X es un valor variable que oscila entre 0 y L medios. Por lo tanto, extrapolamos. Cuando X vale 0,
el momento vale cero, porque sería P medios por cero me da cero. Pero X también puede desplazarse hacia el lado derecho y puede acercarse a L medios y puede llegar a ser L medios. Por lo tanto, nos preguntamos qué pasa cuando X vale L medios. Cuando X vale L medios, el momento valdrá P por L sobre 4, porque P medios por L medios me daría P por L sobre 4. Por lo tanto, y en conclusión, podemos decir que para esta mitad izquierda, el valor del momento es constante. Cuando X vale 0 o cuando X vale L medios, la cortante vale lo mismo, vale P medios, dibujada aquí en una tablita en color azul. Mientras que el momento sí varía. Cuando X vale 0, el momento vale 0, pero cuando el X vale L medios, el momento vale el producto de la carga por la luz repartida entre 4. Es decir, que tanto el momento como la cortante dependen de P, pero el, la cortante depende solamente de P, mientras que el momento depende de P y de X. Esa es la conclusión más importante de la mitad, del análisis de la primera mitad de la viga. Pasemos ahora al análisis de la segunda mitad de la viga. Es decir, cortamos la viga en un punto D', situado a una distancia X, donde X es mayor que L medios, pero menor que L. Al hacer esta sección, podemos notar además una cosa, que con respecto al punto A, la fuerza P está situada a una distancia de L medios, pero la distancia entre el P, el punto de aplicación de la carga, y el punto D' es igual a la distancia total X menos el L medios de la parte izquierda. Por lo tanto, hacemos esa notación. La distancia entre A y el punto P es L medios, pero entre P y D' es X menos L medios, porque la distancia entre D' y A es X, con esa restricción, que X es mayor que L medios, pero menor que L. Al hacer el corte de la viga en D', aparecerá de nuevo la fuerza V, cortante, que equilibra el sistema, que nos permite establecer la siguiente ecuación. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a RA menos P menos V, igual a 0. Es decir, en este análisis ya la fuerza P aparece involucrada, porque X, repito, está en la mitad derecha, está a la derecha de P. Por lo tanto, decimos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a P medios, porque RA vale P medios, menos P menos V. P medios menos P me da menos P medios, por lo tanto V es igual a menos P medios. En el caso anterior, sabíamos que V era P medios, aquí vale menos P medios, es decir, hay un cambio de signo. Y de nuevo, encontramos que el valor de la cortante V no depende de X, es decir, no depende de la distancia. Independientemente de la distancia del punto D' al punto de apoyo A, la cortante del lado derecho de la viga equivale a la carga repartida entre 2, pero con signo negativo. Miremos ahora qué pasa con el momento rotacional. Si cortamos en D', la viga intenta, o la mitad izquierda de la viga intenta rotar con respecto al punto A. Para que no rote, hacemos un equilibrio rotacional en el punto D, un momento rotacional. Y ahora aplicamos ecuación de momentos con respecto al punto D. Decimos que con respecto al punto D, RA produce un momento positivo, que es igual a RA por la distancia al punto D', que es X. RA por X. Pero la carga P produce un momento negativo. Por lo tanto, decimos RA por X menos P por la distancia de P al punto D'. ¿Y cuál es esa distancia? X menos L medios, por lo que ya expliqué anteriormente. Por lo tanto, la ecuación queda como
sumatoria de momentos con respecto a D es igual a P medios por X menos P por X menos L medios. Si esta ecuación la vamos factorizando, la vamos simplificando, obtendremos una expresión parecida a esto, donde la sumatoria de momentos con respecto al punto D es igual a P medios por X menos P por X más P por L medios. De nuevo, el valor del momento depende de X y X puede variar. X puede ser, en un caso, L medios, pero también X puede ser L. Puede irse allá al extremo B. Hacemos la extrapolación y decimos cuando X vale L medios, el momento vale P por L sobre 4. Y cuando X vale L, el momento vale 0. En conclusión, podemos decir que la cortante sigue siendo independiente de la distancia. Lo que pasa es que ahora la cortante cambia de signo. La cortante ahora es menos P medios en cualquier punto del lado derecho de la viga, mientras que el momento varía en función de X. Cuando X vale L medios, el momento vale, como en el caso anterior, P por L sobre 4, y cuando X vale L, el momento vale 0. Esta condición o estos valores los podemos representar gráficamente dando pie a lo que se denomina diagramas de cortantes y de momentos. Empecemos por el diagrama de cortantes. Tenemos nuestra viga apoyada en los puntos A y B con reacciones en A y en B y la carga P situada en la mitad de la luz L. Dibujamos las líneas de acción de las tres fuerzas de RA, de P y de RB. Y trazamos ahora un eje horizontal o eje de ceros, marcando las distancias de X, las distancias más relevantes de X. 0, cuando cortamos la viga en A, la distancia de A es 0. L medio, donde está actuando la carga P. Y L, donde actúa la reacción RB. Vamos a ver qué pasa en esos tres casos, en esas tres posiciones. Cuando X vale 0, cuando X vale L medios, cuando X vale L. Ya sabemos que en cortantes, cuando X vale 0, la cortante vale P medios. Y cuando X vale L medios, la cortante sigue valiendo P medios. Por lo tanto, la representación es una recta horizontal que va desde 0 hasta L medios con un valor de P medios. Pero que cuando cambia desde L medios a L, cambia también el sentido. El valor absoluto es el mismo, P medios, pero ahora es negativo. Por lo tanto, también su gráfica es una línea recta que va de L medios a L. El diagrama de cortantes suele sombrearse con un color, dando pie a dos segmentos de rectángulo con sentidos contrarios. Y esto además se asemeja mucho al fenómeno que experimenta la viga por efecto de la carga P. La carga P intenta cortar la viga en dos, fenómeno que es similar al diagrama de cortantes. Miremos ahora qué pasa con el diagrama de momentos. Repetimos el mismo análisis, dibujamos la viga con sus cargas RA, RB y P situada en L medios, dibujamos sus líneas de acción, trazamos un eje X, marcamos los puntos 0, L medios y L y analizamos los valores. Cuando X vale 0, el momento vale 0. Cuando X vale L medios, el momento vale P por L sobre 4. Es un valor ascendente que está situado en L medios. Pero si miramos los valores para el momento en el lado derecho de la viga, vemos que cuando X vale L medios, efectivamente el momento vale P por L sobre 4, o sea que el punto se reafirma, pero que cuando X vale L, el momento vale 0. Por lo tanto, el gráfico del momento, para este caso, es un triángulo cuyo contenido interior se sombrea con un color. En este caso usaremos como convención un color amarillo. Y allí tendríamos el diagrama de momentos, que es un diagrama que nos da una idea de cómo la viga se deforma, sino que en sentido invertido. Los diagramas de momentos se pueden dibujar, como en este caso,
hacia arriba o hacia abajo. Nosotros, a partir de la próxima clase, explicaremos cómo usarlo en sentido invertido hacia abajo, porque nos da una idea bastante más aproximada a cómo se deforma la viga. En este caso, la viga, por efecto de P, se deforma mediante una flexión, es decir, un abultamiento de la viga en el punto donde está aplicada la carga P, produciendo una tracción en la fibra inferior y una compresión en la fibra superior. Hagamos ahora una comparación entre ambos diagramas, el diagrama de cortantes y el diagrama de momentos para la misma viga. Nótese una cosa importante, que si sacamos el área del rectángulo izquierdo del diagrama de cortantes, obtendremos que el área de ese rectángulo es igual a la base, la distancia X, que es L medios, por la altura, que es la carga P medios. Por lo tanto, el área será igual a P medios por L medios, es igual a P por L sobre 4. Y que el valor de ese rectángulo obtenido mediante el diagrama de cortantes es equivalente al valor máximo del momento que se produce en el mismo sitio en que la cortante pasa por cero o es igual a cero. Porque en el diagrama de momentos se aprecia que en L medios la cortante salta de P medios a menos P medios, por lo tanto la cortante pasa por cero. Y se concluye que la cortante pasa por cero en el mismo sitio donde el momento es máximo. Y se concluye también que el área del diagrama de cortantes me indica el valor del momento máximo que habrá que registrar en el diagrama de momentos.